Buenas, buenas, bienvenidos a este segundo episodio de Easy Mood, donde no hay expertos y todas las respuestas son correctas. Como siempre, llevamos una vez, maldita sea, pero bueno, como siempre acompañado de Chris. Chris, ¿cómo estás? Es que siempre estoy contigo presente en tu corazón, ya lo Sí, sé, o eso sea, no sí, lo eso puedes sí. ocultar, es que así soy yo. Estoy re bien, estoy súper emocionada porque pasó una semana y ya estamos otra vez reunidos aquí con el Mike. Mike, ¿cómo vas? Yo también ando re bien trudo después de esos dulces de Halloween que me eché ayer y antier. Se nos notan, Uy, sí, ¿eh? se nos notan las calorías, Ay, sí. Pero aquí, dándole con todo, como todos los días, ¿verdad? Como es la siempre, porque yo siempre he como estado aquí en el siempre. programa. Hay que Por practicar la nuestra eternidad, la entrada, eternidad. equipo, hay que practicar esa entrada, pero mejor nos movemos a lo que nos truje ahora a nosotros. La semana pasada nos quedamos hablando de los ARGs, bueno, estábamos hablando de las creepypastas y empezamos a tocar el tema de los ARGs, un contenido diverso, diferente, que no muchas personas conocen, por ahí Chris tampoco tenía mucho conocimiento. Entonces hoy vamos a retomar ese temita. Porque tiene bastante carnita de dónde sacarle cosillas y hay muy buenos RGs, hay otros que no son tan buenos. Pero antes de entrar a este... Bueno, no entrando a este tema, ¿por qué no empezamos definiendo qué es una RG y cuáles son este tipo de reglas, ¿no? Una RG literalmente es un juego de realidad alternativa. ¿Por qué realidad alternativa? Porque utiliza elementos de la realidad, o sea, pueden ser redes sociales, pueden ser objetos, pueden ser lugares, para plantear una situación o una historia ficticia, ¿no? Eh, Eso es básicamente de lo que se trata una ARG. Y una de las reglas, uno de los intereses de los ARGs es que los participantes o todos los que estén viendo este tipo de contenido siempre van a estar aportando a la trama. No existen estas personas que dicen, no, esto es fake porque esto no puede pasar. No, 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 no. Si tú aceptas entrar al ARG o te topas con una ARG es porque estás dispuesto a aportar a la trama. Y esto hace que la trama vaya evolucionando porque los creadores aceptan ciertas teorías y las meten dentro del juego y del universo. Es un poco como un juego de rol, pero sin tener un rol. El rol es la realidad. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Me suena lo que vemos cuando. Bueno, a mí me tocó ver, por ejemplo, una relación ficticia en Facebook donde una chica puso una relación con un tipo y el tipo le contestaba, hey, borra eso, lo va a ver mi esposa. Y ella le contestó, no me importa, nos amamos, no me niegues. Y toda la gente sabía que esto era un troleo, pero seguían la historia. Ya por favor, denme contexto, por favor digan qué va a pasar y que no sé qué. Y luego quitó la relación y llegó otro perfil falso, bueno, perfil real más bien, de una señora que decía, este güey es mi esposo, ¿qué pedo? Entonces como que empezaron a crear una historia ficticia alrededor donde las personas también que compartían y comentaban esta publicación de Facebook, esta relación de Facebook, porque ya ven que Facebook haces una relación y te publica, te hace ahí una publicación muy, Mm, muy interesante. Entonces toda la gente comentaba esa publicación y seguía la historia, seguía el juego de que esta chavita andaba con este señor, siendo que sí era una chavita pues bastante joven y con este señor y que al final se sabía que no era real. Incluso o sea, había comentarios que decían, esto no es real, es puro troleo y los borraban, porque luego volvías a la publicación y te das cuenta que no estaba ahí. A mí me suena como esto, como esos troleos de internet, porque realmente nunca he jugado uno ni me he metido a ninguno. es que juega sin jugarlo porque eh, normalmente son como cosas ficticias, o sea, con ciencia ficción o de temor. Son los normales o los que más llaman la atención. De hecho, en TikTok, durante la pandemia hubo un par de ARGs que algunas personas llegaron a notar. Estos viajeros en el tiempo, uno me acuerdo que estaba en España y creo que otro estaba aquí en México. No sé si ustedes vieron esos TikToks de personas que según estaban viajando en el tiempo, que estaban en una Sí, sí, realidad sí. alterna. Eso es una Sí. ARG. El problema es que, bueno, tal vez la población, o sea, sí, pues la audiencia no entendía muy bien el tema.
y pues algunas personas sí le decían que era como una farsa, ¿no? Pero pues justamente interactuaba con la realidad. De hecho, hasta tenía como una cartita que le llegaba de un servicio secreto. Y de hecho, o sea, todo el perfil se trataba de eso, de cómo esta persona vivía en una dimensión diferente, ¿no? De eso es una RG, digamos, como en su pureza, yo diría. Así lo vi, sí, sí lo he visto en TikTok, he visto ¿cómo se llama? El viajero en el tiempo y que incluso le dicen, te creo si publicas un video en el concierto de Katy Perry mirándote y lo publica. Entonces me imagino que van como buscando clips de gente Sí, así y está bastante interesante porque publica todo lo que le piden. Entonces eso lo hace como muy maravilloso. O sea, está entretenido de ver. Nunca lo he jugado, o sea, nunca he sido parte como de una historia, pero sí lo he visto. Ahora que lo piensas y me lo pones sobre la mesa así, pues sí lo he visto. Oigan, les iba a comentar, pensándolo bien. ¿Saben cuál es el ARG más grande que existe en todo el mundo? Santa Claus. Literalmente es el juego de roleplay más grande que existe en la historia de la humanidad. Santa Claus es un juego de roleplay evolutivo, ¿no? Juegas Exacto, como niño y luego te toca ser Santa Claus. Luego te así pasa a ti, es. ajá, es cierto, evolución, wow. Sí, Avanzas de nivel y y aquí uno llegas a siempre ser tú. sigue, exacto, y aquí uno siempre sigue jugando el rol, ¿no? O sea, de no decirle al niño y seguir con la magia, ¿no? De la Navidad. Sí, cierto. Cierto, sí es cierto, sí es cierto, o sea, sí, sigues la regla, ¿no? Porque realmente es como una regla general mundial de no decirle aunque tú lo sepas. Bueno, a menos que seas un niño culero. Pero, por ejemplo, a mí sí me pasó ver niños en la escuela que sí le decían, ¡ay, Santa Claus no existe! A otros niños. Pero yo personalmente, yo nunca le decía a nadie, aunque yo ya supiera, y en mi salón fueran niños que no sabían. Yo era como de, ¿qué te trajo Santa? ¿Cuándo, Cuéntame, ¿qué te trajo Santa? O cuándo sea, les rompieron su ilusión? a mí no me la rompieron, nadie me dijo. Mi Nunca, mamá dice, nunca ay, llegó. no, dejó de llegar. Solo dejó de No, llegar. es que mi mamá sí me dijo así como de, ay, Cris, eres demasiado inteligente para Santa Claus, por Dios, porque yo era así como de, oye, es que yo empecé como a cuestionar. Le dije, pero es que ¿cómo? ¿En qué momento? O sea, sí magia, pero ¿de quién? ¿De Dios? ¿De quién está haciendo esa magia? ¿O por qué Santa? O sea, ¿Santa aquí o qué? O como los toltecas. O sea, yo empecé a hacer demasiadas preguntas que en mi mente se me hacían pues ilógicas. Y mi Mm, mamá no me supo responder y me dijo, this is way too much IQ, ya, no hay, ya, olvídalo. prefiero quitarle su ilusión a soportar otros 3 años de esto. Sí, porque es que yo estaba casi queriendo hacer, o sea, abrí el libro de física así como de mamá, es que no hay comprobación, ¿cómo puede Santa Claus llevarle a todos, porque una vez, o sea, fíjense que una vez hasta mi mamá de chiquita, yo tenía como 2 años, y lo recuerdo así súper claro. Estaba yo lavándome los dientes, ya era Navidad, yo en mi pijama así, y me dice, ¡Hoy! Le digo, ¿qué? Se escucha como los renos de Santa Claus, y yo, y no mames, lo escuché. O sea, o sea, estaba tan, o sea, yo le tenía tanta fe y de repente dije, no, pero es que sí fue lo que escuché. ¿Será o no será? Pero yo en niña, ¿no? Todavía un poquito de ilusión. Pero ya como por allá de los 7 años, tocaron la puerta. Tocaron a la puerta de mi casa y ahí estaban mis regalos. Y a mí me dio miedo porque vivíamos en Tijuana y en Tijuana pues asaltaban, robaban, Sí. mataban. Este no es Entonces Santa, de es repente Satanás. estábamos como comiendo todos en familia y de repente tocan la puerta y no faltaba nadie de adentro y yo así como de, ay, ya se habían metido a la casa unos meses antes y yo así como de, esta no es la mejor manera después de que tu hija le haya tocado presenciar eso, pero sí, tocaron la puerta y todos fingieron como de, ay, ¿qué será? Pero hoy es Navidad, debe ser Santa Claus. O sea, entonces todos como en el papel y yo llorando porque yo tenía miedo y yo así, es el borracho, porque se metió un borracho a la casa. Yo es el borracho, decía yo, y ya abrieron, me hicieron abrir, me acompañaron porque para colmo me hicieron abrir y eran mis regalos de Navidad. Entonces fue cuando yo empecé así como, ¿en qué momento, cómo, o sea,
no se puede. Y así pues perdí la ilusión. Qué triste, qué Yo era más triste. sencillo. Yo era más sencillo, me decían así como de, no, pues es la magia. Yo así de, ah, ok, a huevo. ¿Lo aceptabas? Sí, Sí. solo lo No, a mí aceptabas. fíjate que a mí sí les tengo que admitir que mis papás, yo creo que veían muchas películas de Tom Cruise de Misión Imposible porque de verdad hacían las cosas así, pero a lujo de detalle. Te lo juro que, Performance. exacto, yo creo que ellos llevaban un año de planificación para la siguiente Navidad, ¿sabes? Ellos Como trabajaban Santa, año güey, como vencido, Santa, cada Como año te lo tiene Santa. que... juro. Y un día sí se las regó porque, bueno, normalmente para que no hubiera tanta sospecha, las fiestas siempre las hacían en la casa, para que fueran así, y como la familia siempre es de carrera larga, como a las 6 de la mañana terminaban todos, ¿no? Entonces, pues bueno, tú morrillo dices, no, pues a las 3 dices, no, ya, a dormir. Ya va, ahí sí. Y yo ese día me acuerdo que me sentía mal del estómago porque pues había comido mucho, ¿no? La cena, ya sabes. Y entonces yo así de la nada, o sea, sin hacer ruido, digo, bueno, voy al baño, no voy a hacer que este pendejo lo asuste, ya no me traiga mis regalos, ¿no? Voy tranquilo. Voy saliendo y ya nada más veo a mi papá con la computadora así poniéndola así de, "Ah". Y yo así de, puta madre, si era cierto lo que decían en la secundaria, en Sí, la sí, sí. primaria. La secundaria, Yo, sí, sí, no, no. Oye, en y la ya prepa llegué, creyendo en Santa. ah, y ya llegué se hizo bien tierno porque llega mi mamá y dice, hijo, mira, yo sé que esto te va a doler mucho, pero vele el lado bueno, ahora nos vas a poder acompañar a comprar los de tus hermanas. Y así de, ah, huevo, va. ¿Y los O tuyos sea, también? Ah, porque luego ya cuando lo ah, descubres, ya no sí. te dan. Sí. Ah, no, no, Ya no, no no, te no, dan. no, no, pero aparte, chécate, o sea, es como le llega a mi mamá y dice, oye, ma, y ahora que ya, pues ya sé, lo bueno es que ya no me pueden traer cosas culeras, ¿no? Que no quiero. Ya nada más es pura cosa que yo quiero, ¿no? Sí. Sí, porque ahora sí puedes exigir, ¿no? Sí, sí, sí. No, Es, porque antes, no, pero aparte luego llega un conflicto moral, porque por ejemplo, una vez a mí me trajeron, hay algo que siempre me cagó en la madre, fueron los muñequitos esos como los Max Steel y los Action Man y así, ¿no? ujú. Ay, a Todos mí los no me morros allá gustaban. andaban con esos juguetes y yo era el único niño que le cagaban. Y me acuerdo que un día llegaron y me dijeron, oye, güey, pues acá están, ¿no? Los regalos y así, está de la chingada, ¿por qué me trajo esto este pendejo? Y ya cuando descubrí, yo creo que no me sentí mal por haberme dado cuenta que Santa Claus eran mis papás. Me sentí mal porque dije, no, güey. Y yo a su regalo mentándole madre y aventándolo y diciendo que es una madre. Sí ha de ser culero como papá ver que no le cumpliste, ¿no? Así de verga. Sí. Gen- yo- ¿Tú cómo te diste cuenta, Julio? espera, yo creo que generas pleitos que nunca ves así de te dije que le compraras la otra cosa, pero nunca haces caso. O sea, generas pleitos de pareja por ahí bastante interesantes. Yo No, sé, pues yo me di a cuenta, o huevo. sea, la neta es que lo aguantaron bastante tiempo, ya hasta secundaria, pero pues desde primaria como que tú te vas dando cuenta, ¿no? Em, Incluso me acuerdo que muy chiquito sí llegué a pelear la existencia de un niño de esos culeros que te dicen, no, no existe. Yo con mis, no sé, 8 años, así de, sí existe, cabrón. O sea, entiende, es mágico, lo puede hacer él. Evangelizando, Sí. evangelizando Santa. Y de hecho, güey, es que volviendo al tema, sí es el ARG más complejo porque incluso hay películas que te intentan explicar cómo es que puede lograrlo en tan poco Ajá. tiempo, ¿no? O sea, sí es como de ver. Sí, hay todo un lore, o sea, hay personajes, hay Claro. ciertas características, hay un lugar y el lugar existe, el Polo Ujú. Norte. Hay El Polo Norte orígenes. existe, exacto. Claro. Ajá, hay Pues si lo orígenes, ponen a ¿no? El pensar, señor Claus. en realidad muchas de las tradiciones que existen en el mundo son RGs, ¿no? O sea, en realidad, Pues Mi entonces, porque, mente, por si nos vamos ejemplo, a esas, pues también las religiones son ARGs. pues es que sí. yo Es lo que estaba sí, o pensando, sea. dije, pues una secta, pues que en las sectas aceptas todo, ¿no? De todo lo que Prácticamente, te ajá, o sea, imponen. prácticamente el ARG es el enemigo de los argumentos sólidos y refutables. ¡Hala! Ay. ¡Qué filosófico! Es que sí, oye, pero está cool, pero bueno, o sea, está cagadísimo que hayamos así como anexado a Santa y todo eso, porque pues en efecto es un mame en el que todos se tienen que unir y si no lo haces eres un papá desalmado y tus hijos no te van a querer. O eres pobre. Entonces, Ajá. bueno. o eres- ¿O qué? O eres ¿O eres pobre. pobre? Pues sí. También. Sí, no. Es Bueno, que, por ejemplo, un paréntesis ahí que yo les pongo es de que no siempre tampoco
el que está jugando se da cuenta cómo tiene que reaccionar, porque por ejemplo, yo les digo, yo me di cuenta porque yo hacía demasiadas preguntas y ya mi mamá ni siquiera me dijo, no, no, no existe, solo lo dejó pasar y me dijo, ay, ya cállate, ¿no? Pero esa Navidad yo ya no puse una carta. Yo decidí ya no poner una carta porque yo decía, no, no. Y pinche Santa Culero no me trajo nada porque no le puse carta. Y yo dije, ah, pero pues si son mis papás, o sea, decidieron simplemente no traerme nada y simplemente lo dejaron. Entonces es Oye, y en ahí el como fondo, cuando se corta, ¿no? De tajo, ¿cómo terminas un ARG? ¿Cómo le das un final? tus papás en el fondo así, a huevo, el aguinaldo salió largo. Seguramente. ¿Ibas a Pero decir sí, algo, no, me puso Mike? a pensar eso. Eh, ¿No ibas a ¿Ibas a decir decir algo, algo? Chris? No, tú. No, que si te ibas a decir algo, Mike. Yo, pues de cómo se cortan los RGs de tajo, pues yo creo que es eso. O sea, yo creo que para evitar que se corte un RG es establecer un criterio de reglas, ¿no? Que estén bien estructuradas y lógicas. Por ejemplo, este, pues es que es sencillo, ¿no? Es como de, pues la forma más rápida de romper el RG de Santa Claus es decirle al niño que no existe, ¿no? O por ejemplo, en el caso, no sé, del Día de Muertos, decirle, oye, güey, pues ya hasta murieron, güey, ya no hay otra cosa. Pero pues el chiste no es ese, o sea, el chiste es que los ARGs yo creo que existen porque es una forma de invitarnos a imaginarnos, ¿no? Cosas que son difíciles de que sucedan o imposibles por pues, cuestiones físicas, etcétera, etcétera. Eso es lo chido, o sea, muchas veces la vida necesitamos ese tipo de impulsos y estímulos, ¿no? Como para decir, oye, pues está huevo, está chida, ¿no? O sea, no es tanta de hueva la vida. Es que justo Oigan, lo el que hacen proyecto, es esto de acercar la ficción a la realidad, o sea, porque tú puedes consumir ajá, una película, tú puedes estar jugando un videojuego, pero siempre sabes que hay una limitante, ¿no? O sea, puede ser una pantalla, puede ser un libro, sabes que hay una limitante que cerrando eso se termina, o sabes que llega a un fin. Y el ARG justamente como juega con muchos elementos de la realidad, te deja dudar o te permite como hasta cierto punto imaginar que puedes dudar que eso existe o no. Em, ujú. y de Es que hecho, yo ahí tengo una ujú, duda, yo ahí tengo una duda, porque yo recuerdo cuando era más pequeña que salió lo del proyecto de la bruja de Blair, que se decía de si era real o no era real, y creo que va muy de la mano con esto. es que también Díganme si son me como equivoco. mockumentaries hasta cierto punto. Bueno, los mockumentaries al final siempre te Sí. dicen que son falsos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, se me corta la idea. Eh, muchos ARGs también tienen mucha relación con creepypastas porque si la creepypasta sale de su nicho, se empieza a tomar como verdad hasta cierto punto, ¿no? Como Slenderman, que pasó a ser una leyenda urbana. Entonces, también muchos RGs de repente pueden iniciar en ciertas creepypastas porque se descontextualizan y empiezan a tener otro tipo de connotaciones, ¿no? Y de Claro. hecho, Ujú. no siempre tienen que ser de terror. La mayoría sí son de terror. Igual, si quieren, en un ratito entramos un poco más a ese tema. Pero incluso es un método publicitario que ya varias empresas han utilizado para hacer promoción de varios juegos o de varias situaciones. Porque, o sea, por ejemplo, Fortnite utilizó este recurso. ¿Se acuerdan de la Season 5? Que eran las grietas dimensionales. Ajá. Ujú. Y que de repente en Estados Unidos apareció la hamburguesa, aparecían llamas en la playa, aparecían como estos Ajá. elementos o sea, sin contexto. Hasta cierto punto eso fue inspirado en una RG o se puede concebir como una RG porque intentaron mezclar todo lo de Fortnite con la realidad y también impactaba a las personas que no conocían el juego. Literal, solo de repente vieron aparecer una hamburguesa por ahí en la calle, ¿no? Bueno, ahí en el pasto, no me acuerdo bien dónde la tiraron. Pero pues al final todo fue un trip publicitario y también como para darle a los jugadores pues un sabor diferente. Em, Ajá, una experiencia distinta. Ujú. Al Sí, final son claro. experiencias Ajá. y también por eso Sí, muchas sí, sí, empresas lo sí. utilizan. No, y los RG también funcionan como como tú dices, es como un sandbox, o sea, la imaginación es el límite. Y también, por ejemplo, hay muchos muy creativos porque nosotros nos imaginamos así como, tenemos esta mucho, mira, ahorita con la serie que salió de Marvel, ¿no? De What If, nosotros tenemos mucho estos planteamientos de que hubiera pasado si, ¿no?
Por ejemplo, una RPG es Wolfenstein, ¿no? La saga de juegos de Wolfenstein en donde es la premisa de que si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. O sea, son cosas que son muy interesantes y como dice Julio, o sea, normalmente se asemejan al terror pues porque este misticismo y este significado de terror y todo eso, pues a la gente le gusta, vaya, nos gusta ser asustados, nos gusta lo desconocido, ¿no? Porque normalmente este tipo de cosas no tienen tanto éxito cuando son ajenos a ese género, pues puesto que no nos da tanto interés, ¿no? Esto es lo que pasaría también con los fandoms, o sea, por ejemplo, el fandom de Harry Potter, que los Potterheads tienden como que buscan qué casas son y se hablan así como, se refieren como si estuvieran dentro del universo de Harry Potter. Yo, ¿Quién Pues a lo será mejor eso como un juego? ¿Ustedes qué creen? pues yo no creo porque, por ejemplo, la escritora es la que hace las reglas del juego y es un universo ya establecido. Vaya, o sea, ahí ya Ajá. nadie más que J.K. Rowling puede agregarle cosas. Pero, Mm. por ejemplo, bueno, de hecho, me lo estoy poniendo a pensar, el ejemplo de juego tampoco, porque el creador del juego, pues es el que ya te hace las bases. No, yo creo que un juego RPG es aquel que todos pueden participar y todos pueden meter contenido al mismo. justo, Ok. Ajá. no, porque, por ejemplo, eso de los de Potterhead y así, yo lo considero más un juego de rol. Y en un juego de rol sabes que estás encarnando un personaje y te creas tu personaje, o sea, es como un RPG al final de cuentas, pero en la vida real. Eh, y los RPG lo que tienen de importancia o lo que los diferencia de este tipo de juegos de rol es que tú sigues jugando como tú mismo. O sea, tú eres un viewer, tú eres un observador y tú puedes aportar las ideas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que mi primer contacto con ARGs fue uno que se llamaba Red Monkey, que al final terminó ser un trip publicitario de Samsung, pero al inicio era un tweet de una morra que se encontraba el celular de otra morra. Así como resumiendo la historia, de repente se daba Ah, cuenta yo que este recuerdo algo en celular, Twitter. ajá, que este celular estaba, o sea, que el celular de esta morra estaba, bueno, la morra estaba muerta y de ahí empieza toda la construcción. Aquí lo interesante es que empezaba a involucrar a las personas porque ponía una foto de la galería y decía, es que esto está raro, ¿no? O sea, ponía la foto y decía, ¿por qué este elemento se repite en todas estas fotos? Y ahí es donde permitía que las personas interactuaran y empezaran a darle como sentido. Entonces los ARG también lo que te permiten mucho es como hacer hipótesis, ¿no? Y estas hipótesis, el creador puede decir, ok, esta me gustó, esta la voy a empezar a aplicar. Y acepta esa hipótesis y la forma de aceptar la hipótesis es dentro del mismo juego revela esa hipótesis como verdadera, ¿no? O sea, si tú dices, estos tres elementos se repiten porque eh, son los tres elementos que te dirigen a una casa, el creador o los que dirigen el ARG hasta cierto punto van a esa casa o crean esa casa y ponen esa nueva situación, ¿no? Y aquí lo que... esas son como las cosas que los caracterizan mucho. O sea, tú como observador y como jugador hasta cierto punto pues tienes cierta libertad de decisión y puedes hacer teorías y puedes hacer suposiciones y estas suposiciones van aportando al propio lore. O sea, es una historia que se conjuga y se va conformando entre todos los jugadores, incluso los jugadores que no saben que está dentro del propio ARG, ¿no? Como por ejemplo este tipo del TikToker. Te Ujú. aseguro que muchos no sabían que era una ARG Sí. y le pedían este tipo de pruebas, pero este tipo de pruebas ayudan al propio ARG a mantenerse. Entonces, involuntariamente se convirtió en un jugador. Y puede que nunca lo sepa y puede que piense que sí fue un güey que viajó en el futuro porque, pues, no sé, dejó de seguir la cuenta y ya, de repente dice, güey, sí, el viajero del futuro. O que es un muy buen editor de Ajá, video también, o sea, tampoco se la tienen que creer, pero yo sí creo que, o sea, con lo que yo me quedo es que en el ARG la vida real es un medio y que tienen que ser experiencias comunitarias. sí, Así, es con lo que yo a mí me he quedado así como de no importa lo que sea, tu vida real es el medio y tú a partir de ello puedes crearlo. Y sí, me acordé mucho de la de Twitter, he visto varias, un par, como tres, sí, más bien como tres o cuatro historias así de Twitter de una chica que la habían secuestrado y mandaban ujú, foto de, es que encontré esta foto. De hecho, alguien hizo la cara hicieron un fake, un deep fake. Hicieron un deep fake de la cara de esta persona que no existía. sí,
y el chico hizo, bueno, la chica o no sé, hicieron esto y era también una intención que contaban ellos que esto era como un tipo de nueva literatura que querían integrar a Twitter. Y me encantó el concepto de nueva literatura basada en un ARG. Ujú, justo. Wow. Sí, eso es lo padre. Y de hecho, la intención de una RG es ser tan real que la gente no sepa diferenciar entre que es una RG o que no lo es. Y muchos de esos están muy bien producidos, o sea, sobre todo los de Sí. terror son unas cosas que sí te da miedo porque muchos utilizan el recurso del VHS y VHS que se encontró hace mucho tiempo, porque justamente te da hasta como cierta veracidad y en edición es muy fácil recrear algo con VHS porque pues le bajas la calidad y eso también ayuda mucho a que se vea más real de su época, ¿no? Em, y eso también es lo que está padre y lo que también ayuda mucho al misterio. Por eso muchos son de terror o de ciencia ficción, porque necesitan ese propio misterio para seguirse construyendo. Incluso existe uno que lleva pues ya varios tiempos, o sea, son juegos que pueden durar años, igual que los de rol. Hay uno que es Local, Local 58 TV, es una RG que está en YouTube, que lo pueden ver. Está bastante interesante y tiene mucha relación con elementos de la luna y con elementos hasta cierto punto pues Lovecraftianos. Por eso me gusta mucho y porque tiene mucho misterio y también es muy largo. Eh, Al final los RG son un juego de acertijos. Es como si entraras a un escape room, pero el escape room es la vida real. Y todos estos elementos que te van proporcionando. Entonces, eso está bastante cool. Pero si tienen miedo, igual y no deberían verlo porque pues se pueden tripear. De Sí, hecho, hay un canal en YouTube que se llama Nexpo, que es muy famoso, o sea, tiene millones de suscriptores y precisamente se dedica a eso, a hacer videos gigantescos de cosas, pero ahí lo padre es que dice así como el título tal. Y tú te lo avientas y te vas metiendo en la historia y dices, man, o sea, esto está increíble. Y ya hasta el final hay veces que te dice, oye, esto es una RG, o hay veces que te dicen, esto sí es legit, sí pasó. Entonces es lo padre, o sea, que hay cosas que dices, wow, o sea, estoy completamente inmiscuido. Por ejemplo, en el episodio anterior estábamos hablando de la asociación SCP. Y en lo personal, pues bueno, o sea, lo que es padre es que tú sabes de un inicio que eso no es verdad, pero te vale, ¿sabes? Te encanta te tanto que dices, vale. oye, es que esto está tan padre que voy a seguir leyendo, ¿no? Porque a ver, hay veces hay creatividad, ¿no? O sea, eh, no todos somos iguales, todos pensamos diferente. Digamos que cada quien tiene su universo dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, pues estar leyendo las versiones o las historias que otras personas inventan puede resultar hasta increíble, ¿no? Porque son cosas que uno no se pudo haber imaginado. O sea, es como cuando uno lee un libro, ¿no? Y yo lo veo así, como uno lee un libro se hace la imagen mental, pero cuando uno va a la película y la ve, entonces ya está viendo la versión del productor de acuerdo Sí. a cómo él lo vio en su mente. O sea, eso es lo padre, ¿no? Que puedes imaginarte muchas cosas, que a lo mejor te puedes inspirar para otras. Oigan, creo que yo creé un ARG sin darme cuenta. Cuando A yo, ver, cuando yo iba en la secundaria, bueno, a mí siempre me gustó mucho Harry Potter. Siempre, siempre. O sea, a tal grado que yo mi habitación la tenía no decorada con cosas de Harry Potter, sino con elementos que se relacionaran a como si yo estuviera en el de Harry Potter. No figuras de Harry Potter, no, no, no. Sino de que yo tenía, por ejemplo, una jarra así, un jarrón de cristal lleno de gis café que yo rayé porque ese era polvo de mandrágora. Ay, Solo era de adorno, o sea, así a tal grado. era más fácil agarrar tierra, Cristian. No, es que quedaba genial Ah, así. ¿Por o bueno. qué? Porque, tanque de ajá, submarino. Sí, y o sea. cada vez que yo salía de mi casa, yo tomaba un poco y lo tiraba, porque pues cuando te ibas al callejón, Ujú. Diagon, y yo solo lo tiraba y hacía mi ritual. Entonces, yo recuerdo que yo tenía cosas raras y hierbas y todo, pinche loca que estaba. Sí, mis compañeros decían que yo estaba bien loca, pero yo me comportaba y jugaba, porque yo no me la creía, sino yo sabía que yo estaba jugando a que yo estaba
en el universo de Harry Potter. Entonces yo recuerdo que yo invité a mis amigos, hice una especie de mecanismos que hacían que el motor de mi aire acondicionado moviera ciertas cosas a cierto tiempo cuando yo le movía el coso y tiraba cosas, empujaba cosas. Entonces yo les conté que en mi casa había un espíritu que se llamaba Pips. Pips solo lo conocen los que leyeron Los el que libro, leyeron el libro, sí. porque en la película no sale Pips. Y pues yo lo hice así porque yo sabía que mis compañeros de la secundaria eran unos aburridos que no leían libros. Bueno, no aburridos, pero sí, unos incultos, no me importa. Si ven esto, lo siento, bebés. Em, pero sí, yo sabía que ellos no leían y que si conocían Harry Potter solo iba a conocer eso. Entonces eso a mí me intrigaba más y me emocionaba más porque ellos no iban a entender esto, pero se le iban a creer porque aparte la casa en la que yo vivía era antes un hotel y mis papás como fueron acondicionando, entonces había un montón de cuartos y era como una casa súper grande, un pasillo pues como de hotel, corredor así, y era súper creep en la noche, entonces yo los invitaba a mi casa y yo les hacía pasar una experiencia creep, que no existía, pero que yo totalmente les contaba, los inmiscuía y los metía así, aunado a que yo tenía como estas ciertas cosas, de repente era como de, ay, esa planta rara que ay, es una mandrágora, no la vas a tocar porque la sacas y gritas y, ¡ah! O sea, es como de, ¿cómo va a gritar? Y yo, no quieres saber, no quieres saber. Entonces yo tenía como 11, 12 años. Entonces ¿acaso creé yo un ARG? Pero con mis propias ideas, porque había un libro que se llamaba El Diccionario del Mago, y yo a partir de ese libro, yo empecé como a basarme, ¿no? En mis historias, como de, bueno, es que existen los Banshees. Bueno, en en mi armario hay un Bogart y esas cosas. Entonces, toda la gente que llegaba, durante como un año estuve con esta idea, yo les hacía vivir esa historia y les contaba y los hacía parte de. Entonces, no sé. Yo digo que se aplica. ¿Tú qué opinas, Julio? Porque pues es su imaginación y eran cosas que tú sabías que no existían, pero estabas tratando de hacerlas como Mm, una realidad alterna. si nos ponemos puritanos, em, yo diría que Es un no. rol, es Sí, rol, es un rol, porque es rol. justamente necesita evolucionar con los insights de los participantes. O sea, si en cierto Mm, momento uno de tus invitados hubiera dicho, sí, es que el Bogart es azul, o sabes que en esta habitación no, mejor no entramos porque hay otro dragón, entonces tú tomas esa historia y dices, ok, Ajá. entonces ahora esta habitación va a contener un dragón. Y creo que es Qué o sea, creo que es aburridos. la forma más Pudimos como. haber creado algo bueno, Ujú, es la es forma pero como no. más cierto. fácil de identificar si es una RG o no. Eh, necesita del, necesita de una comunidad y de que la comunidad aporte a la propia idea y a la propia historia. Porque si no, pues al final es una historia más contada por una persona. Y es lo padre de los ARGs que tiene como pues esta comunidad alrededor que juntos van construyendo una misma historia, ¿no? Y creo que es la forma Sí. más sencilla de poderlo explicar. Y bueno, volviendo a como a este tema un poco más creepy de si los ARGs están o no inmiscuidos con la religión o con Santa Claus, ahorita también me llegó la idea de, por ejemplo, todos estos, pues el metaverso, ¿no? El metaverso yo creo que tiene bastante esencia ARG hasta cierto punto, o sea, pero tal vez ya es otro ARG porque literal es una realidad alternativa a la nuestra que va a estar sucediendo. Y, o sea, no es un juego ARG, pero sí es una realidad alternativa en la que muy probablemente todos vamos a estar viviendo en unos, yo diría 10 años, esa madre va a ser el siguiente, el jabú de la vida real, referencia a los millennials. Y el jabo. Los Deadpool Sims. disclosed. Los Sims, O los Sims para los más para acá. lo Hola, cual, si te pones a pensar, es como, ¿qué tal que ese metaverso es, o sea, qué tal que nosotros ya estamos en un metaverso y nos están llevando a una segunda instancia de otro nuevo metaverso? O sea, Como, Claro. No, pues como el sí. episodio de Rick and Morty que ajá, de las cajas. las comunidades, ajá, trabajan para
unas y otras para la energía, ¿no? O como, Ay, lo quiero ver. pues como Ready Player One, o sea, Ajá. que fue un juego que se convirtió tan interesante que la misma vida real era tan aburrida, entonces la gente solamente se dedicaba a alimentar al cuerpo para poder seguir viviendo y pudiendo participar en el juego. Que al final es un paso previo a Matrix. Piénsenlo, Ándale, ¡Hala! piénsenlo. sí, ¡Boom! Shakalaka boom. Sí, a la Matrix, sí. pero esto no va, o sea, el metaverso es como una especie de gamificación, ¿saben? Es como hacer que la vida se vuelva un juego o que elementos de tu vida se vuelvan un juego, más para que sea más fácil o para que sea distinto. O sea, al final la gamificación es como una herramienta de aprendizaje. Entonces se Sí, está yo creo llevando que como sí. más allá. Y el metaverso, nosotros lo vemos como juegos porque estamos acostumbrados a los juegos, pero ¿cómo lo verá una persona que no está acostumbrada al juego? Pues yo creo que esa es la intención del desarrollador. Yo creo que ya las marcas y firmas publicitarias se dieron cuenta que estamos llegando a un punto de estancamiento en donde no hay un crecimiento porque no hay innovación y no hay sí, como técnicas nuevas. Entonces yo creo que las cuestiones publicitarias y todo eso se están dando cuenta que a lo mejor hacer cuestiones así, donde se rompa esta muralla o esta cuarta ayuda muchísimo. Y no solo eso, sino otras técnicas, como lo decía Julio, pues igual este tipo de comunidades hacen sentir al protagonista importante. O sea, la ventaja de una RG es que todos valen lo mismo y todos tienen la misma credibilidad en las palabras, siempre y cuando sigan las reglas. O sea, Ujú. así como puede ser un multimillonario opinando y que lo tuyo se vuelva canon, puede ser lo que dice un niño de 3 años que a lo mejor no lo es y también quiere participar en esto, ¿sabes? Aquí nadie se queda excluido, entonces todos participan y eso mismo hace que sea tan masivo, que no hay una limitante para quién o qué puede participar. Pero pues yo me imagino que va a ser igual, no cualquiera me va a poder hablar, ¿no? No cualquiera va a poder interactuar conmigo. O Pero es es que como entonces ir ahí en la vuelves a... calle y de Ajá. repente que un man, por ejemplo, algo que me pasó recientemente, ¿no? Fui a Jalapa y un man llegó y me dice, oye, ¿me das tu Insta? Es que como que quiero hablar contigo. Y yo así como de, no me hables porque, una, por COVID, ¿no? Estaba muy cerca. Y dos, porque, y se haría lo mismo igual. Aquí en el metaverso es como de, hola, hola, hola. Pues O es igual como enviar solicitud de hablar y bloquear. O sea, para mí sería lo más fácil, sería como lo mismo, pero ahora con lentes, dañando mi vista. yo no sé si hasta el cierto sentido el metaverse pueda considerarse una RG, o así porque todo depende si Facebook nos deja hacer nuestro input. Todo depende si Facebook decide, oye, yo quiero que esto sea canon y Facebook te da las herramientas para hacerlo. Porque a lo mejor o sea, a lo mejor y tú dices, bueno, yo quisiera que mi casa fuera un casino, pero si Facebook dice, oye, no, Exacto, o ya sea, no es una RG, ¿no? Ajá. qué tanto puedes personalizar? Porque yo pensaba, bueno, es que en el metaverse yo quiero ser verde. Ajá. Yo quiero que mi avatar sea verde, porque a mí me encanta. O sea, yo, de hecho, mis avatars de videojuegos son verdes, porque me gusta. Y voy a poder, o tengo que parecerme, voy a tener una identificación como aquí tengo mi ID con mi foto como soy. O sea, es hasta donde, obviamente no sabemos mucho, pero hasta dónde ustedes se imaginan que puede haber un límite y hasta dónde podría ser o no ser. De hecho es una pregunta que les iba a decir a ustedes. Eh, ¿Cómo se establecen las reglas y los límites? O sea, ¿cómo tú como creador de una RG le puedes decir a la gente, o sea, sí, tienes derecho a participar, pero hasta aquí, o sea, no te pases de aquí. Tienes que tener, Un maestro. tienes O que sea, como, creerte Dios. ujú, como los juegos de rol que necesitan un maestro que vaya dirigiendo al final. eh,
los ARGs también necesitan ese maestro, pero ese maestro es como mucho más invisible. O sea, si no es publicitario, al final el maestro es mucho más invisible porque los ARGs, por lo menos los que yo conozco, la mayoría realmente no sabes quién los creó, pero sabes que hay alguien detrás que está controlando la historia para que... Es que al final también necesitas evolucionar la historia hacia donde te dé más, ¿no? Entonces yo creo que esa persona es la que realmente decide, pues, cuál de estos inputs son los que realmente tomo y cuál de estos son los que no. Volviendo un poco al tema del metaverso, pues lo que sí están tirando es una realidad alterna bastante fuerte. O sea, por lo menos lo que está presentando, lo que intentó presentar es realmente vivir en una realidad digital y mezclar la realidad digital con una realidad, pues, física. Y Sí, pasamos de eso, la realidad alterada a la realidad alterna. ajá, y va a estar como pesado. O sea, ¿en qué momento o cómo vas a saber? Evidentemente al principio vamos a saber diferenciar bastante bien lo que puede ser un holograma, lo que puede ser real y lo que no. Pero supongo como vaya evolucionando, pues sí va a ser una fusión mucho más pesada. Y vas a tener como estas limitantes digitales que las vas a considerar tan reales como las limitantes físicas. Y, o sea, es que sí lo están tirando a un mundo muy grande y no es Sí. tan poco probable que suceda porque, por ejemplo, por ahí veía muchos mensajes de, es que cómo vas a justificar la existencia de una persona y cómo vas a decir que esta persona es real. Las blockchains ya Exacto. hacen eso y para eso, o sea, para eso es la base de la blockchain y se puede utilizar toda esta investigación y todo lo que la blockchain propone para tener, o sea, para tener identidad digital, que es Ujú. básicamente lo que es un NFT. Al final, tu identificación va a ser Nos un NFT. convertiremos en NFTs. Sí. Pues es que sí está creepy, o sea, el hecho de poder pensar todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, igual la Sí, inteligencia artificial, complicado. de hecho hay varias películas que atacan un poquito, bueno, hablando de inteligencia artificial, hay películas que atacan un poquito esto que se llama el experimento de Turing, ¿no? Que es que un sujeto interactúe con una inteligencia artificial y no pueda saber que es una inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eso es donde va toda esta tecnología, los ARG y todo eso. Por ejemplo, pues en la película de, no sé si conocen a Joaquin Phoenix, que es el que actúa en Joker, él hace Ujú. una Ajá, película que se llama Hair, en donde literal el man se ajá. enamora de Siri, se enamora de Siri, o sea, se enamora de su asistente virtual. Y en efecto, o sea, es un enamoramiento humano, o sea, las sensaciones ahí están presentes. Él decide seguir a pesar de que sabe que es algo, o sea, que algo que no existe físicamente, pero ese es la cuestión, ¿no? O sea, porque no está siendo un jugador de rol porque él no está diciendo, él no está queriendo jugar en la persona de otro, no, está siendo él mismo, pero está tratando de, o sea, ¿sabes? Es un tema muy difícil. Y yo creo que sí, o sea, es importante que hayamos tocado esto de las ARGs porque yo creo que es algo que ya no solamente se va a hacer textual, literario, ya también va a pasar a la cuestión virtual y cuestión digital, ¿no? Porque ahorita estamos en la mayoría de los ARGs, pues, por ejemplo, hablando de los famosos, la SCP, los backrooms y todo lo demás, es contenido literario, escritos, porque, pues, o sea, no todo el ser humano tiene la facultad de a lo mejor crear su montaje de producción bastante increíble y llegan todos, oye, esto está real. Pero a lo mejor en el metaverso sí, ¿no? O sea, porque ya tienes toda la tecnología, la realidad virtual y todo eso y dices, oye, Ala, y pues... que graben películas en el ujú. metaverso y nos hagan películas y que todos seamos como ver películas de Lego, LOL. O sea, es como, es que Sí, de hecho no, sí. es demasiado complicado, es demasiado... se justifica el creador diciendo que la comunicación, no limitarse, pero aún así yo no le veo un sentido alguno más que el de experimentar y divertirse y experimentar cosas nuevas. O sea, para mí es solo experimentar cosas nuevas. No creo, al menos yo personalmente, no me la pasaría viviendo en el metaverse. Y creo que si me la pasaría ahí sería para jugar. O sea, Claro. no encuentro otra razón también. Pues en el metaverse va a venir creo que va a estar Resident Evil 4 y el GTA VR también lo quieren como meter ahí. O sea, es muy locochón esto.
muy complicado. Si no sirvieron los lentes de Google que te hacían ver como que todos tus mensajes y todo así, no le veo razón para que esto funcione. También, obviamente, son otros tiempos. Pero, insisto, yo creo que las personas nos sentimos muchísimo más cómodas con gadgets, con aparatos, con cositas tangibles que prendan, que nos hablen, que nos digan, que a ponernos unos cascos y ver qué onda. O sea, no sé. Yo personalmente creo que le faltan años luz a que un metaverso sea a thing, o sea, algo relevante. Para mí es una experiencia más que si tú quieres y puedes, lo vas a hacer, pero no algo tan todavía emocionante como que tu mamá o tu papá diga, quiero una Alexa. O quiero una, porque ya hoy en día, ¿no? Ya hoy en día ya se escucha eso, ¿no? Quiero una Alexa en la casa, quiero una casa inteligente, pero no veo todavía a la mayoría de las personas de diferentes regiones, niveles socioeconómicos, etcétera, diciendo, quiero ir al metaverso. No sé. Sí. Híjole, yo lo veo complejo. eh, yo difiero en muchas opiniones. Pero, pues eso ya no son ARGs, amiguitos. Eso ya es otra conversación alrededor de, Sí. eh, pues, qué tanto nos va a impactar la digitalización de la vida en un futuro. Porque yo sí tengo, yo no sé, yo sí ando muy conspiranoico con ese tema. Y A lo solo hay mejor que, vale la pena sacarlo. ajá, y solo hay que recordar que o sea, a nosotros nos tocó una evolución digital demasiado rápida y si en 2005 te hubieran dicho que ibas a estar viendo a personas jugar en vivo en 10 años después, no lo hubieras creído y yo creo que por ahí también va la tirada, entonces no sé, creo que el futuro tiene muy próximo, pero pues eso lo Sí. podríamos estar discutiendo en la siguiente vez que nos juntemos, ¿qué les parece? Sí. Por favor, porque también tengo mucho que decir. De hecho, hablando un poquito de los ARGs, una cosa que me he dado cuenta es que la mayoría de todos estos ARGs, para romper esta barrera de lo imposible, requieren, sí, se pegan al multiuniverso, ¿no? Aceptan que es canon las dimensiones paralelas. Ujú. Por ejemplo, Marvel fue brillante porque dijeron, bueno, ahora que ya pues toda la original, el Squad OG, pues murió, ¿qué hacemos, no? Y bueno, van y estos manes acaban de confirmar que sí existe un multiuniverso, entonces ya van a poder sacarse la manga al Peter Parker de la película anterior, al Peter Parker de la película nueva, a poder sacarse la manga que existe un Evil Iron Man, ¿sabes? O sea, eso es lo importante. Los RGs siempre existe esta múltiple dimensión en la que todo es posible, ya que, como Enrique Morty, ¿no? Hay universos en donde las sillas nos se sientan encima de humanos. O sea, es loquísimo, pero pues es eso, ¿no? Es de que es parte del mame, ¿no? Y dices, bueno, va, ok. Quiero ver ese episodio también. Otra vez. Oigan, pegándonos un poquito más al gamer y todo eso, porque yo sé que aquí nosotros siempre le viciamos. En el podcast pasado le estaba hablando de este juego que se llama Control, de Remedy Software. Ajá. ¿Lo investigaron? O sea, ¿lo vieron? No, Sí, realmente yo Porque, no. bueno, a mí ¿sí? me dio miedo. O sea, la neta ni vi el gameplay, pero sí me acuerdo mucho del tráiler y todo esta... eh, sobre todo la estética que tiene, tira mucho a ese tipo de cosas. Pero ¿por qué? Ok. Porque precisamente este estudio, Remedy, todos sus juegos son RGs. Alan Wake es un RPG que habla, que de hecho no tiene un final inconcluso donde los propios jugadores le van dando cada vez un poquito más y los jugadores y el desarrollo de Remedy ha aceptado algunas cosas como canon de su audiencia. O sea, y bueno, y es que ese juego está basado en Edgar Allan Poe, en el de Alan Wake. Después Mm. está Quantum Break, que habla de precisamente de viajes cuánticos, viajes a través de dimensiones. Igual, el mismo fandom le da ese significado. O sea, como que, digamos, vamos a hacer algo, digamos que el desarrollador te da un tronco de madera y el jugador decide cómo tallarlo, decide qué significado darle a eso.
En Control pasa lo mismo. En Control te pasa una historia en la que tú atraviesas una organización secreta que se encarga de proteger al mundo de las amenazas más impresionantes que existen. Pueden ser o no pueden ser humanas. Entonces, ahí igual, nuevamente, el final es interpretación del jugador. Eso yo creo que les dio el éxito de ellos, porque ellos te dan una base sólida y bastante interesante. Y el jugador es el que la interpreta de acuerdo a su mente, de acuerdo a su jugabilidad, a su gameplay. Experiencias y todo. Si pueden, igual yo recomiendo a la audiencia y a ustedes, chicos, si pueden, prueben alguno de sus juegos. O sea, son una experiencia genial, porque aparte no solamente Remedy Entertainment está baqueado por Microsoft, entonces eso les da muchos efectos especiales, soundtrack. Son una belleza, la verdad, los juegos. Yo la neta sí jugué Ok. Alan Wake, Ajá. pero soy muy miedoso en esos juegos. Y, y no lo terminé porque justamente en el primero hay una parte en la que tienes que regresar a una habitación para conseguir una llave. Y yo ya sabía que en esa habitación me iban a espantar y yo dije, porque había una señora por ahí rondando y la señora siempre te está rondando y yo dije, ay, esta señora. Y decidí no entrar a Gracias. y decidí no entrar a la habitación y pues nunca terminé el juego. eh, por miedos. Oh. Es que sí, de hecho, a mí, por ejemplo, Alan Wake es como esa comida, es como, por ejemplo, esa comida que pica rico, ¿sabes? A mí yo lo veía así. Es como de que sufro al jugarlo, pero no puedo dejar de jugarlo, o sea, tengo que acabarlo. Es que es muy psicológico porque casi nunca te muestran Ajá, nada. Es muy exacto. neblinoso, o sea, juega mucho con tus propios miedos. ¿Tú sabes que es un juego bueno de terror, Julio? Cuando hay una escena o una cinemática en el sol que te sientes aliviado, ¿sabes? Hay Ah, una sí. parte en Alan Wake en la que de repente te sales de esta oscuridad y vas a un hotel que está en un lago muy bonito y está el sol y todo eso, y uno como jugador se siente aliviado y dices, wow, o Ajá, sea, ¿estás quiero seguir seguro? aquí, ya no quiero seguir progresando. O como con los cuartos para guardar partidas en Resident Evil, ¿no? Que normalmente en los nuevos que te metes y ahí está tú para salvar pantalla, tienes munición, tienes vida, y dices, oye, no me quiero mover de aquí, esto está genial. Pero sí, sí entiendo lo que tú dices, pero de todos modos, o sea, yo creo que por ejemplo, también ellos se dieron cuenta de eso y te dieron otras entregas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, te digo, el Quantum Break o el Control no son de terror y por lo tanto puede uno jugarlo más sencillo. Pues nos vamos con esa recomendación, Chris. ¿Tú tienes algo más que decir? Que necesito tiempo para jugar todos esos juegos, por favor. De Uy. hecho, creo que Quien tenga todos esos tiempo, juegos, mándeme. Send tiempo. que de hecho todos esos juegos creo que están gratis en Game Pass, los tres, para que estén pendientes. Ala, ala, chaval. Pues ya saben, si tienen su Microsoft Game Pass, aquí hubiera estado bueno que que eso tuviera algún link de creador, ¿no? Y hubiera tenido una mención súper orgánica de Sí. cómprenlo y recuerden utilizar nuestro link de creación. Pues déjame decirte que sí pueden ir a clanners.com y comprar su Xbox Game Pass utilizando mi código de creador ChrisFected y con eso me apoyan. Y yo los quiero mucho. Y así. Ahí No, está. qué Ponle el orgánico. código, ponle ahí. Ahí está. Organiquísimo. Ya se me está Orgánico, ¿eh? olvidando. Y ya se me está Los olvidando, pero TQM. sí. Pero sí, tengo un código de creador en Clanners. Recuerden Bueno, que Chris los TQM a todos. y vayan a comprar su Game Pass y a vivir estas experiencias. Mientras nos esperan para la siguiente edición. Y pues nada, yo creo que con eso nos despedimos, amiguitos. Nos vemos en una semana Sí, más. así es. No se pierdan los contenidos de Plus Player. Adiós. Bye bye. Bye. Salud.